Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo bloque de aprendizaje donde vamos a aprender cómo diseñar en 3D considerando la tecnología de impresión 3D que estamos usando. En este caso, estamos hablando del contexto de impresión 3D FDM. Entonces, ¿qué es FDM? ¿Cómo funciona FDM? También se le llama FFF. Para empezar, las siglas son de Fuse Deposition Modeling, o sea, modelado por deposición fundida. Sí, fundida, creo que sería. O es el nombre, creo que con trademark, y por eso hay otro acrónimo que es Fuse Filament Fabrication, si no me equivoco, y este sí es como el término, si no me equivoco, open source, en fin, así se le llama. Y bueno, el funcionamiento es muy sencillo, es impresión 3D por capas de plástico fundido. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona. Tengo un video muy padre de Wild Rose Builds que ejemplifica muy bien esto. Vamos a traerlo para acá. Aquí está imprimiendo, obviamente es un timelapse, va más rápido de lo que realmente dura la impresión. Una pirámide de Sierpinski, que es un fractal bien cool. Entonces va depositando capa por capa, el plástico al ser depositado se va enfriando y se va solidificando. La boquilla está a altas temperaturas, alrededor de 210 grados, y está depositando este plástico pues capa tras capa. Bastante cool, ¿no? Eh, Aquí otro caso, ¿no? Un tornillo y una tuerca, capa por capa lo va depositando. Fíjense cómo a diferencia del anterior, el anterior no tiene algo adentro que le llamamos relleno. De hecho, creo que es por cómo está diseñado. Bueno, donde sí vamos a ver relleno es en este ejemplo. Fíjense aquí una cuadrícula que se mantiene en una misma posición invariablemente de cómo va la pieza. Ese le llamamos relleno. Vamos a platicar de eso más adelante. Un último ejemplo es este. Está bastante interesante como con estos pilares, ¿no?, que se van uniendo. Y aquí se ve el reloj. Cómo va pasando el tiempo. Muy bien. Creo que con esto queda bastante claro cómo funciona esto de la impresora 3D. Al menos en FDM. Hay más métodos, hay muchos métodos. Hay de resina, polvo, metales. Échale, hay muchísimo. Y bueno, ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta cuando imprimimos, al menos con esta tecnología de plástico, que es la más habitual, la más económica eh, forma de imprimir? Bueno, lo primero son algunos pues sí, parámetros que la impresora ya tiene por default cuando la compras, ¿no? Por ejemplo, el primero es el diámetro de la boquilla. Le llamamos boquilla o nozzle a esta punta que está derritiendo y depositando el plástico. Es como la punta de la pistola de silicón. Usualmente este diámetro es de 0.4 milímetros y por ende, ok, tengo que explicar algo. La cama de la impresora, vamos a imaginar que hay un plano cartesiano ahí, a eso le llamamos XY, ¿sale? Cuando crecemos hacia arriba la pieza, a eso le llamamos Z. Después vamos a verlo un poquito más tangible en un ejemplo que tengo. En XY no hay línea que la impresora pueda hacer menor que aquel que su diámetro de boquilla le puede dar. En este caso, 0.4. Entonces no esperemos tener una línea de 0.2, ¿sí?, cuando la impresora solamente puede depositar líneas pues, de 0.4. Es un parámetro que tenemos. Las boquillas se pueden cambiar, entonces si por alguna razón uno quiere cambiarla, se puede. Eso suele ser lo habitual, 0.4. El volumen máximo de impresión que la impresora nos da lo pueden encontrar en los datos técnicos de la impresora. En este caso tengo aquí el de la Prusa MK3, la Prusa i3 MK3S. El volumen de impresión es de 25 por 21 por 21 centímetros y es bueno tener esto en cuenta, tomarlo en cuenta, porque si queremos imprimir algo más grande, pues tendremos que cortarlo en piezas, ver cómo los vamos a unir, ver si los lugares de unión no son donde tal vez va a haber cierta tensión, que puede ser que se fracture y que el pegamento no aguante o que el método de ensamblaje no resista. Entonces son cosas que hay que tener en consideración. Eh, y ahora vamos a continuar con donde tengo el ejemplo, que es que la orientación de la impresión de la pieza afecta la resistencia y la resolución de la pieza misma. Entonces, por ejemplo, imprimir sobre XY, voy a poner el ejemplo porque si no... Aquí está. Tengo estas dos piecitas, nos van a servir para los ejemplos. Voy a usar el largo ahorita. Voy a hacer como que lo voy a imprimir. Este software se llama Cura, es el slicer donde rebano las piezas. Lo vamos a ver también más adelante. Nada más quiero simular con ustedes en este momento algo.
Voy a simular que lo rebano, bueno, de hecho sí lo rebané. Y se fijan, así queda la impresión, sucedería desde la capa 1 hasta la capa, hasta la capa 533. Y se fijan, cada capita es un cuadradito y va depositando la impresora uno encima de otro. Y por ende, como es un cuadradito, pues el área de adhesión es muy poca, ¿no? Donde pega una capa con otra, pues es muy poquito. Entonces, y vamos a imaginar, con una analogía de galletas, que esto es como una gran torre de Oreos. Aguanta un poco, pero pues se pueden separar en algún momento, ¿no? Entonces no es lo mejor para resistencia imprimir. Si tienes algo muy alto o muy largo, pues hacia arriba. Vamos a ver ahora cómo se vería si yo agarro este modelo y lo acuesto. Sería algo así como las capas serían rectangulares y por ende algo así como una suavicrema. Este, que son las galletas acá en México, que son así, que tienen crema dentro. Dato curioso, están muy buenas. Voy a cerrar esto. Y se fijan ahora, las capas son rectángulos largos que permiten mucha adhesión de una capa con otra. Romper esto sí sería mucho más cañón, ya que el dibujo se hizo rectangular, entonces pues, fracturar ese dibujo es más difícil, ¿sale? Sobre todo porque el área de tensión suele ser sobre lo largo, ya que pues, es la conformación de la pieza. Muy bien, esto es un ejemplo que nos puede ayudar a entender por qué vale la pena imprimir a lo largo cuando queremos resistencia pues, en ese mismo eje. Voy a eliminarlo, me voy a quedar con esta otra pieza que nos va a ayudar a ejemplificar por qué nos conviene imprimir la resolución o cómo aprovechamos la resolución que nos da el eje Z. Vamos a ver cómo se imprimiría esta imagen, que se fijan tiene la palabra texto. ¿Cómo se imprimiría si estas letras se imprimen sobre XY? Recordemos que XY, en este caso X rojo, Y verde, es como el plano cartesiano que se dibuja sobre la cama de la impresora. Entonces, si vas a escribir text sobre el plano cartesiano de la cama de la impresora, pues vamos a ver cómo se ve. Se fijan como que la E no me la terminó muy bien, la T pues más o menos, la X también quedó bien, pero la E me la dejó incompleta. Vamos a ver qué pasaría si yo giro esto, porque por ahí me dijeron que en Z queda mejor. Vamos a ver cómo queda. Rebanamos y vaya, mucho mejor, ¿no? La E sale completa. Y esto tiene mucho que ver con lo que platicábamos al principio, que eh, cuando imprimimos en XY, nuestro mínimo es 0.4 y hacer pequeñas variaciones de ese 0.4 es, a mi parecer, un poco más complejo. En este caso, estoy en 15, cada capita que estoy haciendo es de 0.15 milímetros, entonces fíjense, 0.15, 0.15, 0.15, me da 0.45 milímetros, entonces es algo que tal vez no hubiera podido haber alcanzado con XY, ¿no? Por ejemplo, fíjense, esta parte de abajo de la E son dos capitas, entonces es 0.3 milímetros, eso no lo hubiera alcanzado a hacer con la boquilla de 0.4. Y así es como podemos hacer impresiones mucho más finas en Z, porque tenemos esta capacidad de poder generar capas de alturas muy muy mínimas como 0.1, 0.15, 0.2, menores que lo que la boquilla convencional pues puede dar. Entonces espero que con estos dos ejemplos haya quedado entendido ese intercambio de resistencia-resolución que podemos obtener entre imprimir en Z algo o en XY. Muy bien, vamos a continuar. Ahora hablemos de esas salientes o también se llaman overhangs. Como tenemos un modelo 3D, que ciertas partes del modelo no tienen inmediatamente abajo una parte de la pieza que lo sostenga, por ejemplo el pico de este pajarito, pues no tiene abajo algo que lo sostenga, usamos algo que se llama material de soporte, en algunos casos, pero el tema de esto va mucho más allá, quiero que se vea de forma más general. Generar salientes, como en este caso la cabeza, la papada del,
de este pajarito, o el pico, o la cola, donde no tienen algo abajo que lo sostenga, nos afecta en varios sentidos. Número uno, pues si yo no lo reparo y lo imprimo en este mismo sentido, pues voy a tener que usar soporte, genero más material, las partes donde está el soporte quedan un poco más rugosas. Pero, ¿qué más podría hacer si no, si no es el soporte? Bueno, pues podríamos partirlo en dos. Vamos a ver esto más adelante, más a profundidad. Nada más quiero que sepan que las salientes es un tema cuando imprimimos en 3D con plástico, porque no podemos depositar plástico en el aire. Entonces necesitamos tener algo que lo soporte y por ende, pues hay varias formas de sacar la vuelta. Vamos a ver esto más a detalle, como les digo, en otro bloque. Y otro punto a considerar, por ejemplo, es qué material estás usando. En este caso, por ejemplo, si estoy utilizando un tipo de plástico contra otro, pues bueno, las tolerancias pueden variar. Normalmente hay como un cierto, hay plásticos que nos pueden dar mejores resoluciones que otros y esto pues puede ayudar a que las tolerancias sean más o sean menores y vamos a hacer que piezas se embonen, ¿no? Otra es las zonas de vista y zonas internas. Ahí, por ejemplo, si tu material tiene cierta vista y quieres aprovechar esa vista, pues bueno, entonces vamos a cuidar que esas partes no queden en contacto con el soporte, ¿no? Para que no quede rugoso y poder aprovechar más esa parte de vista. Por eso pongo esta misma imagen de este lado. Y bueno, eso sería todo de las consideraciones más generales que se me pudieron ocurrir, al menos en mi experiencia usando impresoras 3D. Espero les haya servido. Y bueno, iremos viendo algunas de esas consideraciones más a detalle en los futuros bloques. Gracias y hasta luego.